Hay heridas que no se ven, heridas que no sangran, que no te dejan una cicatriz en la piel. Se alojan en un lugar mucho más profundo, en la psiquis, en la fibra más íntima de un pueblo. Antes de que hablemos de números, de vaca muerta, de la macroeconomía, tenemos que hablar de esto, del costo más silencioso y, te digo, el más devastador del modelo: el colapso del espíritu. Bueno, esta es la parte final, el cierre de una saga que ha desnudado la paradoja más cruel de nuestra tierra. Una provincia sentada sobre un verdadero mar de energía, pero con un pueblo empujado al abismo de la miseria. Hoy no vamos a describir la herida, ya la vimos. Hoy vamos a la sutura, a la explicación técnica, visceral y doctrinaria de cómo se sale de este infierno. Esta es la estocada final. Vamos a empezar por la última víctima, el eslabón final de esta cadena de la crueldad. Y ojo, no es la pyme que cierra, no es el comercio que baja la persiana, es el individuo, es el ser humano quebrado por dentro. Porque, a ver, cuando un modelo económico se diseña para aniquilar el trabajo, lo primero que aniquila es el alma. El origen de esta enfermedad social no está en un desequilibrio químico del cerebro, está en la mesa vacía del hogar. Cuando un padre, una madre, un policía, un enfermero se ve forzado a tener 2 hasta 3 trabajos para intentar pagar un alquiler que es usurero y un plato de comida, el hogar se vacía de su presencia. El núcleo familiar se desintegra. Los hijos quedan a la deriva, sin la mirada, sin el límite, sin el afecto de sus viejos. Quedan literalmente a merced de la calle. La ausencia de los padres no es una elección para nada. Es una condena que les impone el modelo. Y en esa calle, en ese desamparo, el sistema les ofrece su única salida: el consumo. A ver, hay que entender bien la secuencia real, la que se ve en el territorio, no la que se inventa en los escritorios. La gente no está en la calle porque consume, es exactamente al revés. El sistema los expulsa a la intemperie, al abandono, y el consumo aparece después, como una anestesia química para soportar el frío que te congela los huesos, el hambre que duele en las entrañas y el dolor insoportable de saberte un sobrante, un excluido. El narcomenudeo no es la causa, es el negocio que lucra con la desesperanza que el propio sistema produce en serie. Y esa herida social inevitablemente termina desangrándose en las guardias de los hospitales públicos. El Castro Rendón, el Heller, sus áreas de salud mental y adicciones están librando una guerra sin fusiles, con médicos y enfermeros como única infantería. Están desbordadas, los profesionales son héroes anónimos, pero no dan abasto. Los cuadros se repiten con una monotonía que te parte el alma. Pibes y pibas con crisis de ansiedad severa, depresiones profundas, hombres y mujeres que intentaron quitarse la vida. Y la causa raíz que confiesan cuando la angustia los deja hablar es siempre la misma: la deuda impagable, el desalojo que se viene, la vergüenza de no tener laburo. El sistema de salud es un dique agrietado, faltan dispositivos intermedios para la internación y sobre todo para la reinserción. Es un circuito perverso, una puerta giratoria que devuelve al enfermo a la misma causa que lo enfermó. Y acá, justo acá, es donde la doctrina irrumpe para cambiar el diagnóstico de raíz. El primer ministro de Salud que tuvo la nación, el doctor Ramón Carrillo, lo sentenció hace más de 70 años. Su visión no era biologicista, era profundamente social. Él entendía que no se puede pretender curar a un individuo si la comunidad que lo rodea está enferma, que la angustia y la miseria son patógenos más letales que cualquier virus, que un modelo económico injusto es, en sí mismo, un problema de salud pública. Y en este punto se enfrentan 2 visiones del mundo, 2 formas de concebir al ser humano, ¿no? Por un lado, el modelo liberal. Ve a un individuo con angustia y le receta un psicofármaco, un paliativo químico que lo aísla, que enmascara el síntoma, pero que ignora deliberadamente la causa económica que lo enfermó. Por otro, la doctrina peronista, que entiende que la mejor política de salud mental es un modelo económico de producción y trabajo. El trabajo es el gran ordenador psíquico. Un hombre o una mujer con un trabajo digno que puede llevar el pan a su casa recupera el propósito de vida, recompone su autoestima, fortalece a su familia y se aleja de la desesperanza. La terapia principal no es una pastilla, es la recomposición macroeconómica. Y mientras el Estado se retiraba, mientras la política discutía abstracciones, alguien ocupó la primera línea de fuego. Cuando el hambre dejó de ser un problema de la periferia y se derramó al centro de la ciudad, la comunidad se organizó.
Hay que entender bien este fenómeno. Las organizaciones de la comunidad mutaron. Los viejos comedores, esos que sostenía el Estado Nacional, fueron desfinanciados y muchos cerraron. Ese vacío fue llenado por otras formas de la comunidad organizada, lo que la doctrina llama organizaciones libres del pueblo. Hay que nombrarlos. Los Scouts de Neuquén, con referentes como Rubén Lescano, la Pastoral Social, Cáritas, el Obispado, y la inmensa, silenciosa y formidable red de iglesias evangélicas que llega hasta el último rincón de cada barrio. Ninguna de estas organizaciones nació para ser un comedor de emergencia. Los Scouts nacieron para educar en valores, las iglesias para evangelizar, pero la crisis las obligó a mutar, a convertirse en la última trinchera contra la muerte por frío o por hambre. Y aquí, de nuevo, la doctrina vuelve a ser implacable. ¿Cuál es el rol del Estado frente a todo esto? El error histórico, el vicio del asistencialismo, es creer que el Estado debe ser un administrador logístico de la miseria. Repartir subsidios, comprar camiones, entregar cocinas, eso solo engorda la burocracia, genera focos de corrupción y, lo que es peor, perpetúa la dependencia. El verdadero rol de un Estado con doctrina justicialista no es dar caridad, es crear las condiciones para que la caridad no sea necesaria. Es garantizar el marco económico, legal e impositivo para que las pymes generen empleo y la gente no necesite ir a un comedor. Y para que las organizaciones libres del pueblo, las OLP, si deben actuar, puedan hacerlo con eficiencia y sin fundirse en el intento. Y ahora sí, llegamos al corazón técnico de la solución, a la intervención quirúrgica sobre la matriz de costos que está desangrando a la provincia. La estocada doctrinaria final no es un subsidio. Es un acto de soberanía económica. La pregunta es brutalmente simple. Si el modelo nacional te impone la desregulación, la apertura de importaciones y la dolarización de tarifas a precio internacional, ¿cómo puede una provincia, una sola, defender a su pueblo y a su industria? Bueno, la respuesta no está en los despachos de la Casa Rosada. Está en la Constitución Nacional y enterrada bajo nuestros pies. Se llama tarifa de costo soberano. Y ojo, no es un invento. El fundamento es legal e inobjetable. El artículo 124 de la Constitución Nacional dice que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales. Son las dueñas. El mecanismo es un acuerdo estratégico, no una expropiación. La provincia le garantiza a las operadoras la seguridad jurídica para extraer y exportar, para que maximicen sus ganancias afuera, pero con una condición innegociable. Una porción de esa energía se queda acá, para el mercado interno. Y esa porción no se cobra al precio que fija un dron en el Golfo Pérsico. Se cobra a lo que realmente cuesta sacarla de abajo de la tierra, más una ganancia justa y razonable. Miremos los números, con calma, porque esto no es ideología, es matemática pura. El costo real de extracción de 1 millón de BTU de gas en Vaca Muerta, el llamado lifting cost, ronda los $2 a $3. Si a eso le sumamos el transporte y un margen de ganancia razonable para la empresa, el costo real soberano debería ser de unos $3,50. Miremos la tabla. Ahora veamos el precio que, por el modelo de paridad de exportación, se le cobra al panadero neuquino, a la ferretería, al taller, entre $8 y $10. Esa diferencia, esos 5, 6, 7 dólares que no tienen ningún fundamento real de costo, son una renta parasitaria. Es una transferencia brutal de ingresos desde el bolsillo del trabajador y la pyme neuquina hacia la especulación financiera internacional. Es el origen de la quiebra y de la exclusión. La intervención es una estrategia de 3 pasos, un trípode que se sostiene a sí mismo. Primero, la energía, el golpe al corazón del problema. Se aplica la tarifa de costo soberano a las pymes, a los productores, a los clubes de barrio, a las OLP. ¿Qué pasa? Sus costos fijos se desploman de la noche a la mañana. Se vuelven competitivos, pueden bajar precios y, lo más importante, volver a contratar gente. Segundo, los alimentos. Se crean mercados concentradores para eliminar la intermediación parasitaria que te encarece la comida, conectando al productor del Alto Valle directamente con el almacén del barrio y el comedor comunitario. Y tercero, el ordenador social, el arraigo. Para acceder a estos beneficios, el titular de la empresa o de la organización debe ser neuquino o acreditar 5 años de residencia ininterrumpida. Se protege al capital local, al que vive, invierte y tiene a sus hijos en la provincia. Es fundamental entender esto. El arraigo es una política de protección, no de exclusión. El capital local, el que tiene su historia y su familia en Neuquén, recibe la tarifa soberana y las exenciones. Es un premio a la permanencia y a la inversión. Ahora,
El capital golondrina, el que viene solo por la oportunidad y se va en cuanto el viento cambia, ese paga la tarifa plena internacional. Se evita el oportunismo financiero. Pero, y esto es crucial y define la humanidad del modelo, la condición de arraigo no se le exige jamás a la persona que necesita asistencia. Si un compatriota de cualquier provincia llega a nuestra tierra y cae en la calle, la red solidaria lo va a asistir incondicionalmente. A la miseria no se le pide pasaporte. Y así, después de la intervención técnica, después de la batalla doctrinaria, llegamos al verdadero objetivo. La resurrección no es un número en una planilla de Excel, es humana. Es la restauración de la dignidad a través del único motor que la genera, el trabajo. Hay que definir qué es el éxito para un proyecto político. El triunfo de la doctrina, el verdadero triunfo de un gobierno, no es tener comedores más grandes y eficientes. No es volverse un experto en administrar la pobreza. Eso no es un triunfo. Es la certificación de un fracaso. El triunfo es que el comedor se empiece a vaciar porque la gente ya no lo necesita. Es que el trabajador recupere el poder de su salario, la seguridad de su hogar y, por sobre todas las cosas, la dignidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que el pan que está sobre la mesa lo ganó con el fruto de su propio esfuerzo. Y cuando eso ocurre, cuando el trabajo vuelve a ser el centro de la vida social, se produce la verdadera sanación del tejido comunitario. El trabajador se sostiene a sí mismo, y las organizaciones libres del pueblo dejan de ser la ambulancia del sistema y pueden volver a su misión original. Los scouts vuelven a los campamentos y a educar en valores. Las iglesias vuelven a la contención espiritual, a la evangelización. Los clubes de barrio vuelven a ser templos del deporte y la vida sana. La comunidad organizada, liberada de la emergencia, vuelve a florecer en su máximo potencial. Entonces, la conclusión es una pregunta que resuena al final de esta saga. Si las herramientas para reconstruir la provincia, para devolverle la dignidad a su pueblo, están escritas en nuestra Constitución Nacional y enterradas bajo nuestros propios pies, si la solución es un acto de soberanía técnica y legalmente posible, ¿estamos realmente frente a una crisis económica inevitable o estamos frente a una profunda y agónica crisis de decisión política?